Podéis tomar asiento, los que aún estéis de pie. Y bueno, deciros que estoy muy contento de veros, especialmente de ver al señor Daniel, su hijo Abel también. Estamos contentos de que podáis estar aquí. Seguimos orando por vosotros y sabemos que el Señor está cuidando y bendiciendo mucho en este tiempo. Luego os daré un buen abrazo. Y bueno, bienvenidos a todos. ¿Os acordáis del libro que acabamos de estudiar? Esther, vale. Bueno, eso me anima a pensar que de algo sirve, ¿verdad? Lo que hacemos los viernes. Y como sabéis, hemos acabado ya de estudiar el libro de Esther y ahora, hasta que acabe el año, lo que vamos a hacer es estudiar uno de los aspectos más importantes para la vida de un cristiano, pero también uno de los aspectos que más nos cuestan. ¿Sabéis cuál es? Génesis, no es ese, es una disciplina, algo que deberíamos estar haciendo constantemente. La oración. La oración es un campo de batalla constante, ¿verdad? Es un campo de batalla para cada cristiano. Y uno podría decir, bueno, los que ya lleváis más años en la fe, ¿habéis notado que es más fácil orar después de tantos años? Me parece que no, ¿verdad? Parece que aunque llevemos mucho tiempo, aunque llevemos años en el Evangelio, nos sigue costando orar. Sigue siendo una batalla. Vamos a estar estudiando la oración del Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Pues porque la oración es vital para nuestras vidas. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Por qué es tan importante orar? Después de todo, Dios ya sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Dios ya tiene, lo hemos visto en Esther claramente, ¿no? Dios tiene un plan diseñado que va cumpliendo y a pesar de las circunstancias, Dios no fracasa en cumplir sus planes. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Incluso Jesús mismo dijo que Dios ya sabe todo lo que necesitamos antes de que se lo digamos. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Quizá, como eso está en nuestra mente, no lo decimos, obviamente en la iglesia no lo vamos a decir esto, ¿no? Pero quizá en nuestra mente está esta pregunta por detrás y quizá por eso nos cuesta tanto orar, ¿verdad? Porque pensamos, bueno, quizá no hace falta, ¿no? Si nos fijamos en la actitud de Jesús hacia la oración, veremos que estas preguntas se diluyen o pierden importancia, porque aquí tenemos en los evangelios a Jesús, el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, y lo que vemos en él es que de forma recurrente Jesús va a orar. Y uno podría pensar, pero si es que Jesús, si es que es el mismo Dios, no necesita orar. Aún así, él mismo, tiempo tras tiempo tras tiempo, Jesús está orando. Y si pensamos en los discípulos que estaban con Jesús y pensamos en todo lo que le vieron, los discípulos vieron a Jesús predicar los sermones más bonitos que se han predicado en toda la historia, le vieron hacer los milagros más impresionantes que se han hecho en toda la historia, pero ¿qué encontramos que le piden que les enseñe? Enséñanos a orar. ¿No os parece raro? O sea, si un hombre que es capaz de resucitar a muertos, los discípulos le preguntan, enséñanos a orar. Quizás se dieron cuenta de que esos tiempos de oraciones que Jesús tenía con el Padre eran transformativos o eran impresionantes, ¿verdad?
Este y muchos detalles nos llevan a ver que la oración es vital para la vida de un creyente. Y como hemos dicho, quizá llevamos muchos años de cristianismo, quizá llevamos décadas y décadas orando, pero creo que vale la pena que podamos revisar lo que Jesús nos enseña sobre la oración y que podamos seguir puliendo nuestra disciplina para que se parezca cada vez más a lo que la Biblia nos muestra. Por último, decir que lo que vamos a estar estudiando estas semanas es el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro es un modelo de oración. En sí no es la oración que tenemos que ir haciendo constantemente, ¿verdad? Uno podría pensar, Jesús dijo que tenemos que orar así, entonces tenemos que decir siempre estas mismas frases, siempre de esta manera. Y algunos lo han interpretado de esta manera y sabemos de personas que dicen el Padre Nuestro pues como una tradición, como algo que es su vida de oración. Pero lo que vemos en Jesús es que nos está dando un modelo de oración, nos está explicando por qué temas orar, no nos está diciendo qué cosas decir. O sea, nos está diciendo cómo orar, no nos está enseñando qué orar. Así que, sin más dilación, nos vamos a meter ya en el tema en cuestión. Y hemos dividido el Padre Nuestro en una frase por semana. Así que hasta final de año vamos a estar con una frase cada semana. Y vamos a empezar, obviamente, por el principio. Estamos en Mateo 6, versículo 9 en adelante. Mateo 6, 9. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de empezar con las peticiones, Jesús nos enseña que nos tenemos que dar cuenta de a quién estamos orando. La oración no es un ejercicio de meditación individual, no es un acto solitario o un diálogo con nosotros mismos. La oración tampoco es un ejercicio de pensamiento positivo o de autoconvencimiento personal, como algunos pueden pensar, sino que la oración es una actividad que se produce entre un creyente y Dios. Y lo que vemos en las primeras palabras que Jesús enseña en esta oración es la identidad del que recibe la oración, la identidad de Dios. Y lo que vamos a ver son dos imágenes o dos ideas que se utilizan para describir a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Empezamos por el Padre nuestro. ¿A quién estamos orando? A un Padre, ¿verdad? La forma en la que Jesús nos enseña a orar empieza con el reconocimiento de que existe una relación especial entre el creyente que ora y el Dios que escucha esa oración. Hay un poco de debate en cuanto a si esta forma de orar, esta forma en la que Jesús está enseñando a orar a sus discípulos, ¿era normal o era revolucionaria en su época? ¿Por qué? Porque Jesús empieza diciendo, no, Padre nuestro. Se dirige a Dios como Padre. Y algunos dicen que eso era, revolucionario, que los judíos en la vida se les ocurriría dirigirse a Dios como Padre, que eso sería tomado como una desfachatez, como tener mucho morro, ¿no? Hablar a Dios como tu Padre. Eso dicen algunos. Otros dicen que no era tan raro, quizá no era lo más habitual que un judío se dirigiera a Dios como Padre, pero en base a algunos versículos del Antiguo Testamento y algunas oraciones en la tradición judía, sí que se referían a Dios como Padre o como nuestro Padre. Como digo, no era lo más habitual, pero tampoco era lo más raro que habían escuchado.
Donde sí que hay consenso entre expertos es en el hecho de que Jesús sí que está proponiendo en esta oración un grado o un nivel de intimidad mucho mayor del que los judíos tenían. No lo hemos comentado, pero en el contexto de Mateo 6, Jesús está presentando la oración del Padre Nuestro como una alternativa a las oraciones judías o paganas, que eran oraciones muy rimbombantes, con un lenguaje muy elevado, con unas repeticiones pues seguramente inútiles, con mucha fachada, pero poco contenido. Y Jesús presenta la oración del Padre Nuestro como lo contrario, como una oración muy sencilla, muy básica, pero con mucho contenido. Entonces, el hecho de que Jesús está llamando Padre a Dios y le está enseñando a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre, sí que es un cambio o es un avance respecto a las oraciones que, sobre todo, los judíos y los paganos hacían en esos momentos. Cuando oramos tenemos que darnos cuenta que estamos dirigiéndonos a alguien cercano, a un padre. Ahora, no todos hemos tenido, bueno, yo sí, ¿no? Pero algunos los conocéis, a mis padres, a mi padre, pero no todo el mundo ha tenido un padre agradable, ¿verdad? No todo el mundo ha disfrutado de un padre que le cuide, de un padre que se preocupe de él. Pero eso no significa que el Padre Celestial sí que sea un buen padre. Dios es el Padre por excelencia y Dios es el Padre que está atento a lo que sus hijos le piden. Dios es un Padre cercano, un Padre que está siempre dispuesto a escuchar, un Padre que nunca nos rechaza. Nosotros como padres terrenales pues muchas veces fracasamos al escuchar a nuestros hijos. Yo me doy cuenta, mis hijas muchas veces vienen con muchas ganas de explicarte cosas y se emocionan y se alargan y se alargan y se alargan y tú dices, bueno, no tengo tiempo de escuchar, o sea, espérate un momento y haces otra cosa, ¿no? O a veces estás hablando con alguien, vienen, te quieren decir algo porque están emocionados y no, luego me lo explicas. Eso no es lo que pasa con Dios. Con Dios tenemos siempre a un Padre que está dispuesto y disponible a escucharnos. Un Padre que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios es el Padre perfecto, el Padre que siempre está disponible para sus hijos y que quiere escucharles y disfrutar de una relación con ellos. Todo esto lo podríamos sacar de la palabra Padre, pero es que además si añadimos el Padre Nuestro, podemos entender que la oración refleja un grado de unión tremendo con Dios. Le llamamos nuestro. Es decir, de alguna manera, Dios, el Creador, el dueño de todo, es nuestro Padre. Por supuesto, esto no indica, ¿no?, que le poseamos de ninguna manera ni que tengamos ninguna autoridad sobre él, pero sí refleja que existe una relación muy especial entre Dios y nosotros los creyentes. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, es decir, a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador son hechos hijos de Dios. Es verdad que en cierto sentido, así más amplio, Dios es el Padre de toda la creación, ¿no?, y de todos los seres humanos. Pues Dios es quien los ha creado, o sea, Dios es el origen de todos. Pero el Nuevo Testamento nos habla de que los creyentes somos hijos de Dios de una forma especial y diferente al resto. Esta oración del Padre Nuestro
no la puede hacer todo ser humano, solo los que son verdaderamente hijos de Dios. Hemos sido adoptados dentro de la familia de Dios, hemos sido transformados por la acción del Espíritu Santo y hemos pasado de muerte a vida. Y por eso ahora tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre nuestro. Por tanto, vemos que la oración entonces es una actividad que nos recuerda que tenemos una relación cercana y familiar con Dios. Esto ha quedado claro, ¿no? La oración, Padre nuestro, estas primeras palabras implican que tenemos una relación íntima, una relación cercana con Dios. Ahora, eso no es todo, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Conocéis la frase de la confianza da asco, verdad? La confianza da asco. No me gusta mucho la frase, pero la entiendo en parte. ¿Qué significa? Pues que cuando alguien coge mucha confianza contigo, se aprovechan, un poco ya empiezan a despreciar tu tiempo, desprecian tus atenciones, ya no te tienen como alguien tan especial, ¿no? La confianza da asco, dicen. Ahora, ¿puede pasar lo mismo con Dios? Ahora, en dirección de Dios hacia nosotros, sabemos que no. Dios siempre nos va a tener como sus hijos especiales, Dios siempre nos colma de atenciones, Dios siempre está contento y Dios nunca nos da por común. En cambio nosotros, si pensamos en Dios como, Dios es tan bueno, es tan bueno Dios que me deja hacer lo que quiera. No oro, pero es que el Señor es tan bueno que no le importa, ¿no? Alguno puede llegar a pensar de esa manera. En cambio, en el inicio de esta oración encontramos un balance perfecto, porque dice Padre nuestro, pero aquí presenta otra frase que es que estás en los cielos. Y si la primera frase nos habla de un Dios cercano, de un Dios amoroso, de un Dios que nos cuida, el que estás en los cielos nos da a entender, cuidado, Dios es un Padre, pero también Dios es el Señor. Dios es Dios, básicamente, ¿no? Me encanta leer el libro de Isaías porque allí encontramos discursos tremendos donde un poco Dios da a conocer su propia identidad, ¿no? Lo que piensa de él mismo. Y fijaos unos versículos sueltos, así de Isaías 40. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. He aquí, las naciones son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, él levanta las islas como al polvo fino. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Y podríamos seguir con muchas otras frases. Pero aquí vemos el concepto que Dios tiene de sí mismo, que es el Rey soberano, como hemos cantado ahora. El Rey que está por encima de todo, el Rey que controla cada detalle de lo que ocurre aquí, ¿no? Cada partícula que existe en el universo le pertenece a Dios. Así que Dios, Padre nuestro, Padre cercano, Padre amoroso, pero también Dios es el que está en los cielos, el que está por encima de todas las cosas. Isaías 6, ¿os recordáis la imagen que ve el profeta cuando tiene esa visión de lo que está ocurriendo en el cielo?
¿Y qué escucha Isaías? ¿Cómo están adorando esos seres celestiales? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Santo, santo, santo. Este es el Dios al que estamos orando. Al Padre cercano, Padre amoroso, Padre que tiene una relación especial con nosotros, pero también al Dios 3 veces santo. Al Dios que los querubines o los seres celestiales se tienen que cubrir y se arrodillan ante Él y le oran y le adoran. Este también es el Dios al que estamos orando. Dios es cercano, pero Dios también es infinitamente superior a nosotros. Él es único y Él es el Rey. Ahora sí os pregunto, ¿quién es la persona más poderosa que conoces? Persona humana. ¿Alguien conoce al alcalde o algo así? Conocemos al alcalde de Roquetas, ¿no? ¿Alguien conoce al presidente de España o al rey de España? ¿No? ¿No? Íntimos, ¿no? O ya si pensamos internacionalmente, ¿quién sería la persona así que dijera, este es el más poderoso o el más famoso que existe? Presidente de Estados Unidos o de China o bueno, ¿no? Ahora imagínate que esta persona, por lo que sea, se cruza contigo y te dice, oye, mira, aquí tienes mi teléfono, mi correo, oye, háblame, siempre que quieras me llamas, tomamos juntos algo, nos vamos a hacer una excursión, cuando tú quieras. ¿Cómo te sentirías? Un poco especial, ¿no? Mira, tengo relación con este. Pues, hermanos, tenemos una relación así con el que está por encima de todo. Con el Dios que lo ha creado todo. Con el Dios que es dueño de todos los millones de galaxias que existen. Con el Dios que ha hecho las montañas, los océanos, con el Dios que pone y quita gobernantes, con el Dios para el cual todo es pequeño. Pues nosotros, sus hijos, tenemos su teléfono, tenemos su email. En cualquier momento podemos hablar con Él y Él nunca dice, no, estoy ocupado. Siempre, siempre, siempre está disponible para nosotros. Entonces, ¿qué privilegio hay mayor que este? Cuando oramos a Dios, nos estamos dirigiendo a la máxima autoridad que existe. No hay nada por encima de Él, no hay nada que se le acerque. Ahora, ¿no te parece raro que siendo nosotros tan insignificantes como somos, podemos hablar de forma tan familiar con aquel que gobierna el universo? Incluso, ¿no? Si viene alguna autoridad, es como que ya te cuadras un poco más, ¿no? Quizá te pones la camisa por dentro del pantalón, incluso corbata, no sé. Yo no, pero alguien se la pondría. Pues, y pensando en Dios y en nuestra insignificancia, ¿no te choca que podamos tener esa relación tan familiar con Dios? Y no solo eso, porque ¿cómo es posible que, aun siendo nosotros pecadores, pues ya no insignificantes, sino además de insignificantes, pecadores? Es como si en tu casa tuvieras una hormiga que encima de pequeña es pesada y encima de pesada te insulta y te rechaza. ¿Te imaginas tú, con tu grandeza, acercarte a esa hormiga y ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Pues en cierto sentido esto es lo que ocurre, pero ¿no te choca? A mí me choca. Cuando lo pienso, cuando lo doy por sentado, no, pero cuando lo pienso, me choca. ¿Cómo es posible que podamos tener esta relación cercana
e íntima con Dios. ¿Cómo puede un Dios tan magnífico, perfecto y santo tener una relación tan cercana con personas tan insignificantes y pecadoras como nosotros? Pues la respuesta, ¿dónde está? En el mismo Jesús, ¿verdad? Fue la obra de Jesús en la cruz la que cancela todo nuestro pecado y elimina todo obstáculo, permitiendo que tú y yo ahora podamos ser hijos de Dios y que juntos podamos llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. Un autor dice respecto a la oración: no hay maravilla más sobrenatural y divina en la vida de un creyente que el misterio y el ministerio de la oración. La mano del niño tocando el brazo del Padre y moviendo la rueda del universo. En cierto sentido es un misterio. ¿Cómo puede ser que nosotros, estos niños pequeños, podamos tocar el brazo del Padre y mover la rueda del universo? La primera frase de la oración que vamos a estar viendo estas semanas nos recuerda que lo primero que tenemos que hacer al orar es pensar y darnos cuenta en a quién estamos orando, con quién estamos hablando. Un Padre amoroso, un Padre cercano, un Padre que quiere una relación con nosotros, pero a la vez un Señor y dueño de todo el universo. Así que si quieres enriquecer tu vida de oración, yo también la quiero enriquecer, lo único que tenemos que hacer es profundizar más en la identidad de aquel que escucha nuestras oraciones. Y, por ejemplo, si tu vida de oración es pobre, porque quizá Dios te parece como alguien lejano, ¿no? Alguien que ¿qué le importa si aparco o no aparco? ¿Qué le importa si me duele un poco en la espalda o no me duele? Si eso es lo que te pasa, entonces busca en las Escrituras y date cuenta de todo lo que Dios dice en cuanto a lo que le importas. Dice que no cae ni un pelo de tu cabeza sin que Él esté al tanto, ¿verdad? En cambio, si tu vida de oración es pobre porque crees que, bueno, a Dios no le importa mucho si oras o no, tú haz lo que quieras, vive tu vida, no te preocupes, Dios es muy bueno, te perdona todo lo que quieras, no te preocupes. Si esa es la actitud que empobrece tu vida de oración, entonces ves a las Escrituras y date cuenta de quién es el que está en los cielos y de quién es este que gobierna todo el mundo, quién es el Señor de todas las cosas. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. La semana que viene seguiremos con la siguiente frase, que es: santificado sea tu nombre. Podéis irle pensando qué quiere decir esto, ¿no? La semana que viene lo veremos. Pues muchísimas gracias. Poco siguiendo en la línea de la Reforma, los reformadores acuñaron una frase también en aquella época cuando empezó a avanzar la Reforma. Se dieron cuenta que la Iglesia no puede quedarse estática, que la Iglesia siempre tiene que estar reformándose. Ellos acuñaron un lema que decía Ecclesiam semper reformanda, y creo que es un poco una aplicación de lo que nos ha dicho Eric. Si haces mente local, piensa, especialmente los que venimos de un trasfondo católico, cómo orábamos esta oración en su época. ¿Recuerdas? ¿Vanas palabrerías? Me dice que sí, ¿sabe? Vacío, repetitivo, sin sentido, solamente repitiendo, pero lo que nos ha dicho Eric hoy día, ¿no? Creo que es bueno, especialmente porque aquí en esta iglesia estas reflexiones son importantes, porque llevamos mucho tiempo, muchos creyentes. Entonces, el Señor quiere que reformemos esas cosas, que no nos quedemos allí enquistados. Vamos a orar reaccionando a lo que nos ha explicado Eric. Pensemos en las figuras que nos ha presentado, pensemos también en la identidad de nuestro Padre Celestial, pensemos en nosotros mismos, porque aquí
¿no? En un momento ha hecho una hormiga con respecto a uno, ¿no? Que a veces tú una hormiga le haces así, y a veces nosotros somos así. Vamos a reaccionar en oración para que el Señor nos ayude a reformar nuestra manera de orar y de hablar con el Señor.